Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor por este día miércoles, donde tenemos esta oportunidad hermosa de edificarnos en la palabra del Señor. Y quiero invitarle a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5. Vamos a estar considerando nuestro estudio sobre el Sermón del Monte. Recuerde que estamos estudiando sobre el reino de Dios. Y vamos a estar viendo aquí, en este sermón que abarca del capítulo 5 al capítulo 7, la predicación que el Señor Jesucristo hizo en un momento muy importante. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias por darnos esta oportunidad y este instante para adorarte y reconocer que eres el Señor de nuestra vida. Oramos, Señor, que la gracia sea sobre nuestra vida y nos des el entendimiento que necesitamos. La gloria y la honra es para ti, oh Jesús. Amén. Encontramos nosotros en el Sermón del Monte las instrucciones que el Señor Jesucristo da concerniente a lo que es el reino de Dios. Y el reino de Dios que tiene vigencia y está vigente en nuestros días. Y este reino eterno de Dios, está vigente para que nosotros podamos vivir aplicada nuestra vida a lo que el Señor ha dejado establecido. Por lo cual entonces, esta predicación del Señor Jesucristo es aquí donde Él hace esta revelación de los principios de justicia de Dios. Principios que tienen que ver con nuestros días, con nuestro tiempo, y por medio de los cuales todos los cristianos debemos vivir y regirnos en la fe del Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo bien lo dice ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, y mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros, es donde nosotros podemos vivir por la fe en el Hijo de Dios. Todos los que pertenecemos al reino de Dios debemos tener hambre y sed de justicia, tal como enseña en este sermón. Hambre y sed de justicia. El predicador, como dije, es el Señor Jesucristo. Y lo hace desde un lugar inusual, como fue un monte, el monte de Galilea. Él no tenía, recordemos que él no tenía ni siquiera donde reposar su cabeza, y por lo cual no tenía ni siquiera un púlpito para poder predicar. Aquí es donde él está entonces en una montaña, en un monte, predicando su palabra, por la cual ha de regirse el cristiano, la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor allí comienza su sermón con bendiciones. Y es aquí donde Él vino para esto, Él vino a bendecir al mundo. Y aquí lo encontramos cuando dice la palabra del Señor que Dios lo envió para bendecirnos. Eso lo encontramos allí en el libro de los Hechos, capítulo 26. El Señor fue enviado para bendecirnos. Y gracias le damos a Dios por enviar a su Hijo Jesucristo a bendecirnos. Ahora, así también el Señor lo hace
como quien tiene autoridad. Y así también nos dice en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Él lo hace como quien tiene autoridad. Y la bendición de Dios es diferente a la nuestra. Es muy distinta a la nuestra. La nuestra es un buen decir. Es un buen decir. Que es una forma de alabar o de pedir a Dios que se manifieste en aquella persona a la cual estamos bendiciendo. Pero la bendición de Dios es un bien decir que se manifiesta en un bien hacer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso es que la bendición del Señor, la palabra del Señor, es bendición y somos benditos por esa palabra que el Señor nos entrega, por esa bendición que Él nos da. Por lo cual entonces la bendición de Dios es un bien hacer. ¿Qué es lo que allí Dios quiere hacer a través de su bendición? Él quiere hacer algo bien, Él quiere lo bueno, Él quiere lo mejor para nosotros. Gloria a Dios. Para recibir entonces las bendiciones del reino de Dios, hay que guiarse por los procedimientos y valores del reino de Dios, que están revelados aquí en su palabra. Y no nos regimos, por eso es que nosotros no calzamos con el reino humano. Aquí es donde nosotros nos movemos por lo que está manifestado a través de lo que es el reino de Dios. Y esto es justamente lo que encontramos, los valores que hay en el reino de Dios, que son muy distintos a los valores del mundo, que son muy diferentes, porque son revelados por la palabra de Dios. No es por los procedimientos que tiene el mundo. Y esta enseñanza está destinada para rectificar los errores que se cometen en este tiempo cuando el hombre se guía por los valores y los principios terrenales. Y aquí es donde el Señor Jesucristo nos hace ver los errores de este reino, del reino terrenal. Es con una mente ciega, carnal y mundana. Ahora, así también el Señor, a través de estas bienaventuranzas, Él allí nos está animando para que nosotros podamos ser fuertes en medio de los días que vivimos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Vamos a ver aquí la primera bienaventuranza. Allí dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, no de espíritu, que es muy distinto. Y esto lo vamos a ver cuál es la diferencia. Bienaventurados, en otro término sinónimo sería felices, dichosos, son los pobres en espíritu. Y aquí se refiere entonces al bienestar de los que reciben el reino de Dios. Felices, dichosos, son los que reciben el reino de Dios. Por eso, amado hermano, usted no es un cristiano dichoso, no es un cristiano feliz de estar en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios hay vida,
hay luz, hay paz, hay gozo, hay amor. Esto es para que nosotros nos identifiquemos y cada día le digamos al Señor, gracias Señor, porque somos bendecidos por tu mano poderosa, somos felices y dichosos de estar en tu reino, porque esto nos permite tener relación y comunión con Dios. Dígame que no es hermoso y glorioso tener comunión con Dios. Dígame que no es hermoso allí recibir de su amor. Dígame que si no es hermoso allí tener el cuidado de Dios. Tener una salvación tan grande como la que Él nos ha entregado. De tener la presencia del Señor con nosotros todos los días. Se da cuenta que somos felices, somos dichosos. Amados hermanos, esto es justamente lo que el Señor ha venido a hacer. Por eso que estas bienaventuranzas, el sermón del monte, es lo que está marcando los principios y valores que hay en el reino de Dios, que son muy distintos a los que hay en el mundo. A lo cual entonces llegamos aquí a esto tan hermoso que podemos ver que no se trata de pobreza de espíritu, que es muy distinto a ser pobre en espíritu. El que está allí en pobreza de espíritu es aquel que vive bajo una maldición, que vive bajo las cadenas del pecado, cuando está sumido allí en el miedo, en el temor, en la cobardía, en la desconfianza. Pero el Señor Jesucristo nos permite que podamos nosotros tener esto tan importante. Ahora, y esto es fundamental. El que tiene el corazón de pobreza depende siempre en todo de Dios. Pobreza, es decir, yo necesito de Dios, que es lo contrario del suficiente, que él allí se considera que él no necesita la ayuda de nadie, porque él es suficiente. Pero el que tiene un corazón pobre, por eso el Señor dice allí, bienaventurados los pobres en espíritu. Y eso refleja que allí los pobres en espíritu dependen siempre de Dios en todo lo que allí proviene de la mano de Él. Vemos también algo tan importante que el Señor nos hace ver para que nosotros nos demos cuenta a lo que Él nos lleva. En segundo lugar, bienaventurados los pobres. Y es aquel que no pone su corazón en las riquezas de este mundo y que tiene su corazón desapegado de lo terrenal o lo temporal. Es decir, el Señor dice, el mundo pasa y sus deseos. Es decir, todo esto va cambiando, va cambiando. El mundo pasa y sus deseos, porque cada día vienen cosas nuevas. Cada día el mundo y el que rige este mundo tiene cosas nuevas para atraer la atención a lo que se ve, y allí es donde los mantiene atados y encadenados. Pero bienaventurado es aquel que pone su confianza en Dios y no en las riquezas de este mundo, y su corazón está desapegado de lo terrenal. Por lo tanto, entonces, vive feliz y vive contento. Y el apóstol Pablo tiene allí un testimonio muy, muy fuerte en esto. Y él dice,
es sabido vivir en abundancia y en escasez. ¿Y por qué razón? Porque él fue un hombre bienaventurado. Él supo vivir en abundancia. Y eso significa que su corazón no estaba pegado a las cosas materiales, a las cosas terrenales. Y es sabido también a vivir en la escasez. Lo cual entonces lo material no hacía la felicidad en el corazón, ni tampoco la hace en el corazón de los que están en el reino de Dios. En tercer lugar, bienaventurados los pobres en espíritu. Y es aquel que tiene la confianza plena en Dios y no en este mundo. Y a pesar de tener abundancia, está dispuesto a bendecir a Dios como Job. Aún cuando su riqueza se diluya entre sus manos. El pobre en espíritu sabe lo que es tener riqueza, las riquezas de este mundo, pero a la vez está dispuesto a bendecir a Dios cuando no las tiene, porque su corazón está puesto en Dios y no en lo material. Y allí tenemos el ejemplo de este siervo Job. Ahora, así también, en cuarto lugar, vemos allí lo que es pobre en espíritu, es quien tiene bajo el concepto de sí, como dijo el apóstol Pablo. Él se sentía más pequeño de todos los apóstoles y yo soy el primero de los pecadores. Allí tiene un bajo concepto de sí mismo. No hay una soberbia ni una altivez diciendo, bueno, yo soy el apóstol, el que más lenguas habla, el que más dones tiene. Él tenía un corazón de pobreza de espíritu donde él se consideraba el más pequeño de todos los apóstoles. Y a la vez se consideraba el primero de los pecadores. Ese es el corazón. El corazón, como dice allí el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, que es lo opuesto al corazón altivo, soberbio, prepotente. Pero damos gracias a Dios que realmente a través de este sermón del monte es como el Señor nos entrega estos principios y valores por los cuales se rige en el reino de Dios. Y en quinto lugar, pobre en espíritu es aquel que ha perdido toda su confianza en su propia justicia. Es decir, no es el que allí hace justicia por sus manos o hace justicia por las capacidades o por las influencias que pueda tener. Él reconoce que totalmente depende del mérito de la obra de Cristo el Señor y del poder del Espíritu Santo. Por eso, su confianza está puesta en la obra de Jesucristo el Señor. Pero aquí vamos a ver algunas cosas que son lo contrario. La pobreza en espíritu es bendición, es bendita. Pero la pobreza de espíritu, allí es donde está la codicia
las riquezas de este mundo y ve con envidia a los otros que disfrutan o que tienen más. No es pobreza la falta de humildad. Dicen no tener dones o capacidades para servir a Dios y edificar a la iglesia, pero eso viene a ser ingratitud, mentira y pereza. Ahora, allí es donde vemos la pobreza en espíritu. Es figura de lo primero que podemos recibir, que lo vemos aquí, en estas bienaventuranzas, en el Sermón del Monte. Es lo primero que está mencionado, la pobreza. Esto es lo primero que podemos ver cuando los filósofos no reconocen la humildad como una virtud, pero Cristo la puso en el primer lugar, como fundamento de todas las demás virtudes morales que están aquí en el Sermón del Monte. En segundo lugar, son felices en este mundo, porque Dios cuida siempre de ellos y nada les faltará. Así lo dice el Salmo 23, versículo 1. Usted lo recordará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en tercer lugar, de los tales es el reino de los cielos. Y aquí ya se está disfrutando lo que es el reino de los cielos, el reino de la gracia. Esto no lo vamos a disfrutar cuando estemos con Cristo. Esto ya lo comenzamos a disfrutar ahora, porque el reino de Dios entre nosotros está, y el Señor mismo lo afirma. Desde el momento que el Señor nos trasladó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de la luz, al reino de Dios, al reino de justicia, al reino de amor. Comenzamos a disfrutarlo. Por eso, amados hermanos, disfrutemos del reino de Dios donde Él nos ha puesto y gocémonos en Él. Y allí es donde disfrutamos de esta gracia bendita. Y hay algo más, a los cuales nos está preparado el reino de gloria. Es decir, vamos a estar para siempre con el Señor. Qué grande es el Señor. Qué grande es lo que el Señor nos ha dado. Donde Él nos ha puesto. Estamos en su reino. Por eso que el mundo que vive bajo este reino de tinieblas está insatisfecho. Busca cada día innovar, cambiar, porque su corazón no se sacia de las cosas que verdaderamente permanecen, sino se sacia de las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque todas estas cosas van pasando. Y allí es donde vemos todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Todo el dolor que se manifiesta, todo lo que allí se destruye, todo lo que allí se desprecia, y aún más, el valor de una vida. Amados hermanos, damos gracias al Señor por esta bendición. Y yo le insto a que siga leyendo Mateo capítulo 5. Siga leyendo, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor y conociendo realmente que estas cosas el Señor las ha dejado para que nosotros las vivamos ahora. Y esto es el principio.
el reino de Dios se mueve bajo estos principios que están aquí en el Sermón del Monte. Aleluya. Amado Dios, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto en tu reino y también, Señor, nos has dado los principios eternos por los cuales rigen en tu reino. Derrama gracia en el corazón de cada uno de tus hijos y te damos la honra y la gloria a ti porque eres el Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias al Señor le damos por este tiempo.